Hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes o buenas noches, que el Señor sea con ustedes. Estamos nuevamente en una emisión más, en un diálogo pastoral más con mi hermano Francisco Limón. Aquí Hermano, estamos. ¿cómo estás? Gracias a Dios, bien. Todo ha estado tranquilo, gracias a Dios. El clima nos ha jugado algunas tretas en estos días, ¿verdad? Aquí en Jalapa. De mucho calor, luego un frío importante. Sí, pues digo, gracias a Dios el clima aquí en Jalapa siempre es agradable, pero estos cambios de repente como que nos sacan un poquito de nuestra dinámica. Pero bueno, hablando de dinámicas y hablando de los cambios, ¿verdad, hermanos? Pues agradecemos al Señor que ya estamos viendo con mayor concreción esta resolución de la pandemia. El día de ayer, me parece, se anunció con bombo y platillo que Israel oficialmente es la primera nación en que ya ha logrado vacunar a toda su población. Subieron algunas fotos de algunos conglomerados, personas ya sin cubrebocas. Estados Unidos ya anunció que ya va a empezar la última fase de vacunación hacia sus jóvenes. Hacia los jóvenes ahora. Y bueno, pues México, ahí vamos, ¿no? Porque ya se está anunciando también la vacunación a los profesores. De hecho, me parece que iniciaron el día de ayer, si mal no. Y bueno, pues ya empieza a escucharse el regreso a clases. Ya empieza a escucharse más el final del túnel. Y esto, bueno, creo que nos vuelve a colocar en la misma pregunta que ustedes, los que nos han acompañado durante bastante tiempo, habrán visto que eso es una preocupación personal de nosotros acerca de qué es lo que está pasando con esta pandemia, cuáles van a ser las consecuencias de la pandemia y cómo la iglesia va a responder, especialmente en esta nueva generación, voy a llamar post-COVID, que pues va a empezar a preguntar acerca de si la iglesia es relevante, si el pastoreo es pertinente, en fin, alcanzando a la próxima generación es el tema de esta emisión. Sí, así es. Y cuando hablamos de la próxima generación, no estamos simplemente hablando de los jóvenes, los niños, como habitualmente estamos acostumbrados a usar esos términos, sino que en este momento la próxima generación es un poco pensando, hace un momento antes de iniciar, me comentaba a Luis, es esta idea de y un día después de, o sea, y estamos un poquito, y cómo nos estamos preparando en este momento para un día después de que nos digan, ahora sí, ya podemos salir, ya podemos tomar participación en muchas actividades que no hemos podido hacer por más de un año. Y quiero que pensemos un poco en esto, ¿no? Porque, por ejemplo, se dieron los avisos de que ya estamos a punto de regresar a clases, pero resulta que no es precisamente una decisión política la que lo determina, ¿sí? Es más, ni siquiera solamente una cuestión de carácter de salud, porque podríamos estar, por ejemplo, hay estados de nuestro país que ya tienen época verde o semáforo verde desde hace varias semanas atrás, pero no pueden iniciar todavía. Y lo mismo está pasando en muchos otros lugares donde no solamente es el estado, sino cómo está cada uno de los municipios, y aún yendo a las partes más sensibles, cómo está realmente preparada cada escuela. Y entonces, y ahí es donde tenemos que tratar de generar la reflexión para nosotros en este tiempo, ¿no? ¿Cómo está preparándose cada iglesia local? Claro. ¿Cómo está preparándose cada consistorio para poder atender a toda esta generación post-COVID que abarca desde personas muy adultas, de 70, 80 y más, hasta niños que probablemente su experiencia de ser iglesia será totalmente nueva a partir de los próximos meses, no sé, entonces... Sí, y cómo se está preparando también la congregación, el miembro nominal, la persona que va y que posiblemente apenas estaba congregándose o que a lo mejor ya tenía tiempo haciéndolo. ¿Cómo nos estamos preparando
tanto mental, social, incluso hasta culturalmente, porque me parece muy interesante que aun cuando hay esa visión de término, ese optimismo de regresar, como que no es muy uniforme en la opinión de querer regresar a la normalidad, especialmente en algunos sectores, por ejemplo el de los jóvenes, que muchos ya se acostumbraron a las clases en línea. Muchos no lo desean y han dicho que no les gusta, pero tampoco algunos desean, por ejemplo, las clases presenciales, el ir, despertarse temprano, comprar uniformes, lo cual, por cierto, no fue algo que se hizo en este año. Vienen estos gastos que se van a generar, yo creo, en verano, cuando los muchachos ahora sí regresen a clase, los padres tengan que erogar gastos de no solamente colegiaturas, sino también de uniformes, de útiles escolares, porque pues era fácil, sencillo, por ejemplo, tener una clase en Zoom, darle una foto a lo que uno estaba haciendo, a las anotaciones, mandárselas al maestro. Pero una cosa muy distinta es, ahora las libretas tienen que, lo que se acostumbra mucho, aquellos que son padres de niños y jóvenes se acordarán, el forrado de cierto color. De color azul y con plástico no sé cuál. Ajá, entonces esa nueva, o esa situación, yo veo que algunos jóvenes no la están aceptando también, incluso algunos profesores, como que a lo mejor algunas personas se han acostumbrado y creen que así está bien. Y esa idea la llevo a algunos congregantes. Y esto lo hemos comentado en otras ocasiones, en que algunos congregantes posiblemente piensen que no es necesario asistir al templo con los hermanos, porque pues de todos modos, si mi iglesia se ha comprometido a seguir transmitiendo, pues lo mejor es desde mi casa poder ver el templo, o poder, ver el culto, escuchar la predicación, la alabanza, y no tengo necesidad de levantarme temprano, ir al templo, saludar a mis hermanos. Puede pasar eso, ¿no? Puede pasar eso. Una parte es más o menos natural, porque durante poco más de un año ya adquirieron otro ritmo de vida, otra manera de cómo gestionar su propia espiritualidad. Entonces, esto yo creo que implica muchos retos para las iglesias, porque hay segmentos entre todos ellos que seguramente la parte de su espiritualidad para algunos dependía de ir al templo, ¿sí? Y encontrar en el templo la clase, la convivencia con los hermanos, el espacio de adoración. Pero hay una parte de toda esta generación, no sabemos todavía bien a bien cuánto, pero hay una parte de esta generación que dice, bueno, pero yo puedo manejar mi espiritualidad desde otra dinámica, porque uso la aplicación esta, me conecto aquí, incluso estoy sirviendo, ministrando a otros, porque hay gente que incluso está en ese nivel. Algunos incluso pienso que hasta han hecho más misión durante este periodo que lo que hacían antes. Sí, interesante. Entonces, hay de todos los estilos, ¿no? Entonces, va a segmentarse más las formas de ministrar, por ejemplo. Y una cosa interesante, ¿no? Algunos que nos siguen saben que estamos desarrollando una iglesia en línea, o es parte de lo que hacemos cotidianamente, pero en ese entorno, por ejemplo, la experiencia de adoración, si solamente regreso al templo, y hay que decirlo, por ejemplo, yo he visto algunos de las producciones que hacen algunos hermanos en distintas iglesias, por ejemplo, algunos han trabajado muchísimo en esto, y un escenario común, vamos a leer la Biblia. Entonces se levanta un hermano de por allá al fondo, en lo que llega caminando hasta el púlpito, abre la Biblia, se acomoda los anteojos, empieza a buscar,
Y ahora sí, hermanos, leamos, pero han tardado unos 2 minutos por lo menos. Tal vez hasta 2 minutos, ¿no? Y veo, por ejemplo, algunas de las cosas que ocurren en línea, donde la transición duró 3 segundos entre la lectura, entre lo que se anunció y el momento en que ya está la lectura, transcurrieron segundos. Incluso la producción de algunas de las iglesias que ponen el texto directamente en la pantalla y todo el mundo lo puede leer o cantar sin tener que andar buscando mi himnario porque la letra está en la pantalla, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido, por ejemplo, toda esta producción, si puedo usar ese término, en qué sentido toda esa producción que tuvo como finalidad mejorar la experiencia de adoración de los que están a través de la pantalla, en qué sentido puede replicarse en el templo, en físico, para que sea algo semejante? Porque también si regreso a cómo lo hacía hace tiempo, pues no estoy tan seguro que la gente esté tan... su experiencia, va a haber un cambio otra vez en su dinámica. Es decir, así como costó que se acostumbraran a un culto en línea o algún servicio digital, así como costó trabajo, pero lo hicieron, regresar otra vez es igualito. Sí, sobre todo porque hay, a pesar de que hay estas oportunidades de servir, lo cierto es de que la gran mayoría de hermanos lo que hacen es servir, pero en el contexto del culto. Por ejemplo, aquellos hermanos que con el simple hecho de estar en la puerta, dar un boletín y sonreír al que viene y quizá pasarlo al recinto, a la nave, ese es un trabajo muy importante. Y durante esta pandemia evidentemente no se pudo hacer esto porque todo se transmitía. A veces la única persona que estaba en la grabación es el pastor, su esposa si acaso, uno de sus hijos. Pero esta falta de participación de la iglesia, lo cual pues tristemente es natural, regresar a esa nueva actividad va a costar mucho trabajo, pero también creo que puede ser una oportunidad para que las iglesias puedan reorganizarse, ¿no? Sí. Se me hace por eso una buena oportunidad, porque tenemos que aceptar que van a haber otra clase de lineamientos. Por ejemplo, cuando regresemos, y muchos lo están haciendo ya, el simple hecho de estar a la puerta, darle gel a los hermanos, medir la temperatura, ya implica la necesidad de personas que estén ahí atendiendo, ¿no? Sirviendo a Dios de esa manera. Y a lo mejor algunos no lo han calculado, ¿no? A lo mejor algunas iglesias no lo han pensado todavía, cómo van a hacerle. Incluso hasta con las limitantes que podríamos experimentar, que todavía no sabemos bien cuáles son, de cuánta gente podemos congregar en un mismo sitio, durante cuánto tiempo, porque, por ejemplo, muchos de los servicios en línea disminuyeron mucho su duración en comparación con los servicios físicos. Entonces, ahora que regresemos al trabajo físico, mi servicio va a durar 2 horas, hora y media, pero mi servicio digital duraba 1 hora. Entonces, ahí hay toda una serie de ajustes que hay que hacer, ¿no? ¿Cómo vamos a recuperar la experiencia de estar físicamente reunidos? Con las limitantes correspondientes. Con las nuevas limitantes, sí, claro. Por ejemplo, creo que tenemos que también hacer una preparación o un análisis, porque ahorita las iglesias, aunque han aperturado algunas y muchas están próximas a hacerlo, todavía no hay actividades como por ejemplo los desayunos evangelísticos, retiros, campamentos. Todavía no hay reuniones de presbiterios, por ejemplo. Algunos lo han tenido, sí.
Sí, entonces esta situación que poco a poco va a venir desarrollándose, lo vamos a tener en un escenario posiblemente diferente a como lo teníamos antes. Sí. Y esto por lo menos, según lo que se ha vaticinado, hasta el próximo año, porque es cuando se espera que la vacunación esté totalmente cubierta hasta el 2022, según en el caso de México, cálculos del gobierno de nuestro país. Y pues quizá mencionar por aquí estas nuevas cepas, y que mucha gente tiene cierto pesimismo de que si estas nuevas cepas de coronavirus son tratables con las nuevas vacunas. No nos vamos a meter en eso, pero por lo menos sí tenemos todavía un lapso de tiempo de este año en el que sí se antoja un poco complicado el tener estas actividades para hacia a la gente. Y entonces es cuando me pongo a pensar en cómo vamos a hacerle para pastorear todavía, cómo vamos a desarrollar el ministerio. Yo creo que una de las áreas estratégicas que las iglesias tienen que desarrollar ahora tiene que ver, por ejemplo, con multiplicar el número de personal ministrante y empezar a hacer ya desde la hora la creación de grupos pequeños, ya sea para que desarrollen en estos meses todavía, quizás todavía sea necesario seguir haciendo cosas en línea en grupos pequeños, pero ir preparando los elementos necesarios para que en cuanto puedan, entonces continuar en físico con los grupos pequeños, porque vamos a seguir experimentando las limitantes de cercanía, de distancia, de cuántas personas podemos reunirnos y crear, si puedo decirlo así, al menos en su primer momento, en su primera etapa, una transición de pequeños grupos seguros, valga la expresión, pequeñas burbujas sociales, donde puedo tener un grupo de estudio físico, a lo mejor con 4 gentes, con 8 personas, que son personas que sabemos en cada grupo local, sabes que se están con cierto cuidado y demás, porque va a pasar esto. Ahorita, por ejemplo, los servicios, digamos los de miércoles, tú y yo transmitimos los miércoles. De pronto los miércoles hace 2019, de pronto tenías 20 gentes en un servicio físico, en un estudio, y ahora de pronto a lo mejor hay 50, digamos, o 100 en un estudio del miércoles. Si simplemente dejamos de transmitir, si generamos más grupos pequeños para que pueda haber una administración más cercana, porque el conocimiento no es el asunto solamente, sino cómo vamos a recuperar la interacción social, que dicho sea de paso, al tener menos interacción social, también hay ciertas áreas de deshumanización en las que estamos también siendo partícipes, ¿no? Entonces, hace un momento mencionábamos, antes de entrar a grabar, al inicio de la pandemia la gente fallecía y teníamos como la intención de ir a verlos todavía. Bueno, pues voy a acompañar a los hermanos en el funeral, pero recibíamos la noticia de que no se puede. Hoy nos avisan acerca de alguien que fallece y probablemente ni siquiera intentamos ya ir. Entonces hay un pequeño elemento de deshumanización, porque es una persona que a lo mejor no la he visto durante no sé, un año o más. Y creo que ese no solamente es trabajo de los pastores, no, es la iglesia. Sino de la iglesia. Por ejemplo, hemos comentado esto en otra ocasión, de que van a haber algunos cambios, decía yo, cambios, o al menos así lo vislumbro, ¿no? No lo aseguro, pero como que es un análisis que yo logro sacar.
Veo que va a haber algunos movimientos de liderazgo, de pastores, etcétera, consistorios, diáconos quizá. Pero es aquí donde creo yo las personas, los congregantes, deben de asumir una madurez de voy a continuar en mi iglesia o qué es lo que va a pasar, porque tenemos que ser muy francos. Hubo, o no hubo, mejor dicho, una respuesta pronta a la pandemia, porque a todos nos agarró desprevenidos. Hubo muchos que comenzaron a transmitir casi al siguiente domingo que se cerraron los templos, pero hay otros que quizá tardaron 1, 2, 3, 6 meses, y que algunos hermanos pues empezaron a seguir otras transmisiones. Y me parece que, bueno, pues buscando el alimento espiritual pudiera ser válido. Pero llega un momento en el que la pandemia está menguando, llega un momento en que mi iglesia está abriendo ya las puertas. Y la pregunta es, como miembro, ¿voy a permanecer fiel a mi iglesia? O ya me gustó esta otra que está transmitiendo, me gusta más cómo predica y me voy a ir allá. En algún momento hablaba con un anciano y me preocupaba mucho su postura, porque él me decía, si un hermano se quiere ir de mi iglesia, no lo voy a detener. Ay, no sé, eso me causa cierta sensación de que, bueno, entonces, ¿no te importa la gente o sí te importa la gente? Digo, porque a mí si alguien me dice, me voy, me importa, me preocupa. Quisiera saber cuál es la falla que cometimos para que esta persona salga de la congregación. Sí, claro. Pero también, si hay alguien que viene de otra iglesia y dice, pastor, ahora me quiero congregar con ustedes, bueno, por un lado, bienvenido, pero por el otro, sí me preocupa que algo que haya pasado en tu otra iglesia te haya hecho a ti tomar la decisión de cambiarte, porque puede suceder algo aquí. Y puede reproducirse aquí. Y puedes irte a otro lugar. Tristemente eso ha pasado con algunas personas que se les llama hermanos golondrina porque andan de iglesia en iglesia, porque ya no les gustó esto del pastor, no, ya no me gustó cómo es la alabanza, se cambian, ya no me gustó lo que son los líderes. Entonces, aquí es un llamado, digamos, al miembro promedio acerca de qué tan firme y qué tan fiel voy a ser a mi congregación y regresar a mi congregación y trabajar allí. Y yo creo que hay expresamente un juego o un área donde tenemos que trabajar de ambos lados, ¿no? Por un lado, los que estamos a cargo de una iglesia, los que estamos trabajando, digamos que en la parte directiva de la congregación, ¿en qué medida estamos preparándonos para retener a esa membresía? Porque se pueden ir. Sí. Y quizás no han tomado la decisión porque, entre otras cosas, no pueden congregarse todavía en ningún sitio. En cuanto empiecen a congregarse, algunos de ellos van a empezar a tomar la decisión de permanecer en servicios en línea, incluso hasta de su misma iglesia. Otros optaron por otro canal, pero algunos van a irse a otra congregación. Entonces sí va a haber una migración por distintas razones. Entonces, ¿en qué medida estoy trabajando para que la experiencia de adoración en la iglesia donde estamos sirviendo cada uno, de qué manera estoy trabajando para que esa experiencia sea tan significativa para poder dar acogida a toda esa gente que incluso debemos de ser hasta realistas? Hay un segmento que está en línea y que no está, ni siquiera es de la misma ciudad. Y ellos, ¿qué opciones tenemos para ministrarles? ¿Sí? Porque la dinámica general cambió. Entonces, ¿qué opciones tengo para ministrar a esa iglesia que está en este momento toda dispersa? Entonces, lo que ocurrió de alguna manera en la época bíblica fue de que al término de las diásporas que llegaron a experimentar, tuvieron que recrear elementos necesarios de identidad, de fortalecimiento, y que valga la expresión, por ejemplo, en algún momento llevaron al judaísmo
están hablando de la época bíblica, llevaron al judaísmo a ciertos crecimientos, precisamente porque se aplicaron a regresar. Por ejemplo, nada más para tomar un par de escenarios bíblicos. La época de Moisés, para entrar a la tierra prometida, tiene que ser vuelta otra vez a leer la Biblia, porque habían pasado 40 años en el desierto, y de alguna manera había cosas que ya se les habían olvidado. Regresan de la cautividad babilónica, otra vez hay que recuperar ese concepto, ¿no? Quizás antes también con Josías, que hay una recuperación también del pacto, ¿no? Al leer el libro del pacto. Y creo que a lo largo de la historia ha habido otras experiencias semejantes, nada más mencionamos las que están en el texto, pero después de ciertos distanciamientos, de ciertas diásporas que las iglesias experimentan, se necesita, si puedo decirlo así, refundar la iglesia, si pudiera decirlo en esa forma, porque regresar simplemente como si nada hubiese pasado sería cerrar los ojos. Eso no es cierto que ocurrió. Y creo que también el reto es cómo tener un mantenimiento, voy a usar esa palabra, de la iglesia actual, y al mismo tiempo cómo alcanzar a aquellas personas que seguramente vendrán a la iglesia. Creo que este tiempo para mucha gente sirvió para reflexionar en la eternidad. Yo lo creo así. He visto gente que se ha acercado a las proyecciones, por ejemplo, y que escriben en los comentarios, mandan un WhatsApp, escriben en un Messenger diciendo ¿cómo puedo saber más del Evangelio? ¿Cómo puedo congregarme? ¿Qué se necesita para que yo me bautice? O me gustaría presentar a mi hijo. Y creo que también esto es algo que no se ha platicado mucho. Hemos platicado mucho acerca de cómo atender a la iglesia, cómo pastorearla. Y eso nos va a llevar muchísimo tiempo porque obviamente cuando se empiece a aperturar van a comenzar a notarse estos lugares vacíos de, ah caray, aquí se sentaba una familia y ya no viene. ¿Qué pasa? Voy a visitarla, voy a hablarle, etcétera. Pero sin descuidar eso, ¿cómo vamos a atender ahora a la gente que va a ser invitada por hermanos? Porque seguramente hay hermanos que durante esta pandemia estuvieron más en contacto con familiares, quizá les hablaron del Evangelio, hubo algunos por la facilidad de la transmisión que a lo mejor la esposa era cristiana y el esposo, pues porque pues, estaba la esposa y veía el culto, bueno, pues ya me empezó a interesar y ahora voy a empezar a ir. ¿Cómo poder también atender a estas personas? Creo que también es uno de los retos. Fíjate que hay cosas que nos están pasando de eso, en esto mismo que estás mencionando. He estado acompañando a un pequeño grupo de hermanos que empezaron a desarrollar comunidades digitales, están pastoreando, están acompañando, algunos de uno en uno, otros en pequeños grupos. Ya terminaron sus clases de discipulado, la evangelización ya ocurrió, han hecho una decisión por Cristo, están en procesos de discipulado hoy en día. Y de pronto la siguiente pregunta es, ¿y cómo lo recibimos ahora como miembros? O sea, sinceramente algunos de ellos no los conozco incluso. O sea, ¿por qué? Porque con el grupo que yo tengo contacto es, si puedo decirlo así, con los discipuladores. Y fíjate que se me ocurre aquí otro problema. No solamente cómo va a reaccionar el liderazgo, sino cómo va a reaccionar la misma iglesia, porque yo supongo que cuando se aperture y todos volvamos a la normalidad, pues los hermanos van a concentrarse en los que ya conocen, ¿cierto? ¿Cómo has crecido? ¿No? Hace un año que dejamos de ver a los niñitos y de repente veo fotos, videos y ya los veo altos. Algunos los veo greñudos, por ejemplo. Mi hijo tiene el pelo corto y en esta pandemia se lo dejó crecer, está greñudo. Va a llamarnos mucho la atención y creo que es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado en aquellas personas que van a venir a la iglesia, y decía el pastor Castañeda, se sienten como pollos en corral ajeno, porque voy a ir, me van a atender, van a ser atentos conmigo, o simplemente me van a ignorar porque todos andan felices de ver a los demás, ¿no? Ahí creo que
hay algo que tenemos que acotar. Sí, algunos hermanos, por ejemplo, he estado conversando con algunos pastores, y por ejemplo, prácticamente ya están recibiendo nuevos miembros, pero no se congregan. Sí. El día que se congreguen, de pronto van a llegar ahí 10 gentes, 20 gentes a una nueva iglesia en la que nunca han estado. Y eso es interesante, o sea, porque nos plantea otro tipo de retos. Sí. Pues hay muchos retos, muchos desafíos. Así es. Hermanos, pues obviamente no podríamos terminar el tema, hay muchas otras cosas. Quizá ustedes puedan ver algunas cosas que van a suceder y que nosotros no vemos. Pero bueno, la intención de esto, pues como siempre decimos, es conversar, platicar, es intercambiar preocupaciones, inquietudes, y quizá sugerir a modo experimental, porque no somos expertos, pero sí sugerir quizá algunas cuantas soluciones o por lo menos abordamientos, ¿no? Sí. Pero pues hermanos, déjenos sus comentarios, sus preguntas, si ustedes quieren que comentemos un tema también. Su retroalimentación también nos Claro. es muy importante, porque no solamente hay comentarios acerca de lo que estamos diciendo, sino la verdad es que la gama de posibilidades es tan amplia, y que incluso con honestidad de momento nos vemos bastante rebasados en cuáles son las perspectivas que tenemos que atender. Entonces, seguramente su retroalimentación nos puede ser muy, muy importante cuando nos digan, ¿saben qué? No han considerado estos Claro. elementos, porque seguramente nos va a ayudar a nosotros a crecer, y quizás en un momento posterior también compartirlo en otra charla. Así es. Pues muchas gracias, hermanos. Gracias por su presencia. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.